Hola a todos, bienvenidos. Hablemos de un spoiler para esta serie bien Logalore. Parece que no te gusta Ran, dijo Jimmy. Has estado callado todo el día sin decir nada. ¿Tiene que caerme bien tu exnovio Jimmy? Tom puso una cara extraña. Se giró para mirar a Jimmy, con un muro de palabras no dichas creciendo en su interior. ¿Por qué tenía que caerle bien ese tipo? Ahora Ran es mi amigo, así que si me cae bien me gustaría que a ti también te caiga. Ahora es tu amigo, pero parece que Ran intenta revivir su antiguo romance contigo. ¿Buscas problemas? Todo apoyó la cabeza en el asiento. No buscaba problemas con Jimmy, era al revés. ¿Quién era el que causaba problemas? Y su voz ahora era cortante. Para nada, olvídalo. ¿Por qué no te cae bien? Es que siento que se está burlando de mí. ¿Por qué piensas eso? Eso no es bonito de tu parte. Tú le caes muy bien a él. Te elogia sin parar, diciendo que eres guapo. ¿En serio? Dejemos de hablar de eso, dijo Todd. Volvamos a comer juntos otro día con él. ¿Habrá otro día? ¿Podemos dejar de hablar de eso? Todo soltó una risa amarga. No estaba tan lejos de su tienda. Jimmy aceleró el paso de repente, lo cual fue sorprendente. Quizás era porque la persona más alta estaba irritada por el visible desagrado de Tom. Eso no es lindo de tu parte, Tom. Jimmy, tú tampoco estás siendo muy lindo. La voz de Tom era tan suave que era difícil saber si estaba refiriendo a Jimmy, y Jimmy miró a la persona encorvada. ¿Qué no es lindo? Creo que los exnovios y los novios actuales no deberían verse, y si hay una próxima vez, paso. Yo no tengo nada que ver con él, ahora solo somos amigos. ¿Por qué de repente te pones tan irritable? ¿Irritable? Entonces, tú no tienes modales. ¿Tan enfadado estás conmigo? Claro que no. Entonces, ¿por qué haces la voz? Todo respiró hondo y dijo, estoy molesto. Tú no viniste a verme a mí, sino que pasaste todo el día con ese chico, e incluso intentaste que nos lleváramos bien sin pensar en cómo me sentiría, sin pensar que estaría incómodo. ¿Sabes? No me siento muy cómodo y no quiero volver a estar en una situación incómoda como la de hoy. Estuviste ocupado todo el día, de hecho, vine tarde y vi que estabas ocupado, así que no quería molestarte. No quería estar solo, Ram me envió un mensaje, así que... ¿Por qué hice mal en salir con él cuando tú estabas ocupado? Respóndeme, ¿qué hice mal? Todo levantó la cabeza, no le disgustaba discutir con nadie, y le asustaba la voz severa de Jimmy, que exigía una respuesta. Sintió un calor intenso y quiso llorar. Sentía arrepentimiento y rabia a la vez. ¿Ahora no te equivocas? Dime, ¿me equivoco al no querer salir con Ran, tu exnovio? No pude evitar imaginármelos a los dos juntos cuando él dijo que salió contigo. No pude evitar pensar en cómo se abrazaban y cómo se besaban. Entonces, si vas a dar vueltas pensando en esas cosas, probablemente deberías salir con alguien que nunca haya tenido un exnovio. Así que no salgas conmigo. Estás siendo demasiado cruel. Creo que es hora que te vayas, Tom. No podemos hablar de esto ahora. Hablemos cuando estemos de mejor humor. ¿Me estás echando? Todo respiró. Todo se atragantó con las palabras de ese despedido. Abrió la boca, intentando decir algo, pero se contuvo. Jimmy giró bruscamente el volante hacia el aparcamiento, sin siquiera estacionarse bien. El coche grande le bloqueaba el paso con aspecto incómodo, y parecía que en cuanto todo saliera, este estaría listo para partir de inmediato. Es hora que te bajes, dijo Jimmy. No nos comportemos como esta pareja que estamos siendo ahora, dijo Tom. Piensa lo que quieras, Tom. Bájate. Jimmy estaba desesperado. Todo dejó de mirar y giró la mirada hacia la carretera a su derecha. Todo volvió a llamarlo suavemente, haciéndolo sentir mal. Pero Jimmy era de los que les gustaba ganar, sobre todo cuando no creía estar equivocado. No esperaba que se disculpara primero ni que intentara arreglar la situación. Es que él está causando problemas. Vete ahora mismo, pero en realidad no esperaba que se... Vete, le dijo. Pero en realidad Jimmy no esperaba que se fuera, simplemente que se disculpara y que dijera algunas palabras amables. Solo discúlpate, ¿qué tiene de difícil?, pensó Jimmy. Conduce con cuidado a casa, dijo Tom. Jimmy dejó de mirar la carretera y echó la cabeza hacia atrás para mirar a Tom. Tom abrió la puerta del coche y salió. Al cerrarla, la persona más pequeña pareció cerrarla de golpe, más fuerte de lo habitual. Tom vio partir el coche. La irritación lo tocó con fuerza y Jimmy soltó una carcajada y sacó el coche de la tienda de Tom con fuerza. Sin los faros de iluminación, sin los faros de Jimmy iluminando el entorno, reinaba un silencio y una oscuridad absoluta. Tom miró el cielo, que tenía un tono diferente, y las lágrimas se llenaron en sus ojos. Y pensó, vete bien lejos, Jimmy. Tenía mal carácter, pero mientras la otra persona se alejaba, sintió que todo se acababa.
Un dolor intenso lo invadió, dificultándolo que caminara. Todo se agachó, lloró en silencio sin saber qué hacer. Se odiaba a sí mismo por dejar que Jimmy hiriera sus sentimientos, aunque no era la primera vez. ¿Cómo podía amarlo tanto? Claro, sabía que su romance estaba en problemas en ese momento. Reflexionó profundamente sobre sí mismo. Quizás se hubiera estado un poco más tranquilo. Ahora, si se hubiera tenido pacientemente decir que no le gustaba a Ran, no habrían tenido que discutir. Todo respiró hondo de nuevo y se enderezó. Metió las manos en el bolsillo del pantalón porque su teléfono vibró. No pudo evitar tener la esperanza de que Jimmy estuviera llamando, o que probablemente Jimmy diera la vuelta y volviera a buscarlo, pero nada sucedería. No era Jimmy. Ningún coche regresaba. El teléfono vibró porque era su hermano que le había enviado un mensaje. No regresaré hoy. Fa me invitó a un bar. Vas a volverte loco con tu futuro cuñado. Todo respondió, está bien, pásala genial. El romance entre Fa y T parecía ir bien. A T le gustaba salir y a Fa también. T tenía muchos amigos y Fa para que conozca gente en todas partes, así que tienen más amigos. Pero aún así se dedican a estar juntos. El café estaba abarrotado y el personal era casi insuficiente. Así que tuvo que pedirle ayuda a T. T ayudó y Fa hizo lo mismo. Entonces los vio ambos bromeando y discutiendo de forma tan tierna. Qué bien que parezcan llevarse bien, que puedan ir juntos. Tom miró alrededor antes de entrar en la tienda. No encendió las luces para iluminar la escena. Simplemente fue directo a la caja de pastel de chocolate que Jimmy había dejado. Lo usaría como excusa para ir a ver a Jimmy y se preguntaba cuándo terminarían sus tonterías y su inmersión en su propio amor. Eres un tonto, Tom, muy tonto, se dijo para sí mismo. Por suerte, Tom recordó el número de la habitación de Jimmy, pudo pasar la barrera y aparcar como huésped residente. No quería dar vueltas ni preocuparse por cuántos minutos tardaría en entrar al edificio y tomar el ascensor hasta la puerta del apartamento de Jimmy. Al llegar, Tom se armó de valor y tocó el timbre, pidiendo al residente que abriera. Había seguido el coche de Jimmy, así que estaba seguro de que el joven aún no estaría dormido a esa hora. Tom esperaba de pie con la mirada fija en sus pies. Al cabo de un rato, la puerta del departamento se abrió de par en par. Jimmy parecía recién duchado, con una toalla alrededor. Sin embargo, Jimmy ya llevaba puesta la pijama, una camiseta y unos pantalones, y suspiró de cansancio al ver el rostro de Tom. ¿Qué haces aquí? Te traje el pastel, lo olvidaste en la tienda. Tom intentó controlar su voz para que sonara normal. Pensó que lo había hecho bien, aunque le temblaba un poco. Jimmy miró la bolsa de papel que Tom le tendía delante y se apartó. Entra primero si dejas la puerta abierta demasiado tiempo. Sainz saldrá corriendo, ¿de acuerdo? Tom entró obedientemente en el departamento de Jimmy y oyó la puerta cerrarse tras él. Tras cerrar la puerta, Jimmy entró de espaldas a Tom sin decir algo. Se llevó una mano a la toalla que aún llevaba alrededor, secándose el cabello. La espaciosa habitación estaba en silencio. Caminó hasta situarse detrás de Jimmy y le abrazó con fuerza por detrás. Jimmy no huyó. Se quedó quieto dejando que Tom lo abrazara.